En este vídeo vamos a aprender a calcular el área lateral y total para un tronco de pirámide. El tronco de pirámide es una de las dos figuras truncadas que vamos a estudiar. La otra es el cono truncado. En un tronco de pirámide tenemos lo siguiente. En primer lugar, el área de la base mayor, que vamos a denotar con A sub B mayúscula, y va a ser el área del polígono que forma esta base grande. El área de la base menor, o A sub B minúscula, que va a ser el área del polígono que forma esta otra base. Aquí nos vamos a detener un poquito por lo siguiente. En este caso, las dos bases tienen la misma forma, son un polígono del mismo número de lados y encima regular. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que estas dos figuras son semejantes, y si son semejantes, sus áreas van a ser también semejantes. Si recordáis, si dos figuras están a razón de semejanza r, sus áreas están a razón de semejanza r cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que calculando el área de la base mayor y multiplicando por la razón de semejanza al cuadrado, obtendré el área de la base menor. Y no es necesario, si no quiero, calcular las dos áreas, cada una por su lado. En este ejercicio que vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer calculando las dos áreas. No obstante, comprobaremos en el momento que realmente se verifica que hay una razón de semejanza, y en uno de los ejercicios posteriores haremos uso de esta propiedad para hacer menos operaciones. Respecto al área lateral, que también tenemos que calcularla, pues se puede hacer de esta fórmula, que es simplemente el perímetro de la base, que es lo que significa esto, más el perímetro de la base menor, partido por 2 y por la altura de la cara. Si os dais cuenta, esta fórmula recuerda mucho al área de un trapecio. También hay que tener en cuenta que en un tronco de pirámide las caras laterales son trapecios isósceles. Entonces, tenemos dos opciones, o bien utilizar esta formulita de cálculo, o bien calculo el área de una de las caras laterales que es un trapecio isósceles, y como todos son iguales, simplemente multiplicando por el número de estos tendré el área total. Finalmente, el área total es el área de la base mayor más el área de la base menor más el área de la cara lateral, de la suma de los trapecios de las caras laterales. Vamos a ver en el ejemplo. Vamos a calcular el área lateral y total del tronco de pirámide de esta figura. Si os dais cuenta, en esta figura lo que conozco es que la base menor mide 5, la base mayor mide 10 de lado, son hexágonos regulares, y el lado oblicuo, o la arista lateral, mide 10, lado oblicuo del trapecio. En este caso no conozco la altura, por tanto no voy a poder usar la fórmula de las apotemas para calcular cuánto mide la altura de la cara. Tendré que hacerla a partir del trapecio de la cara lateral. Vamos a empezar. En primer lugar, tenemos que calcular la apotema de las dos bases para poder calcular el área de cada una, y la altura de la cara para poder calcular el área lateral. Vamos a empezar por cada uno de ellos. El apotema de la base mayor va a ser la mitad del lado por la tangente de 90 por 4 sextos, n menor 2, si recordáis en la fórmula. Esto hace un total de 8,6602. Bien, si os dais cuenta, las bases, el lado de una mide la mitad que el de otra. Por tanto, la razón de semejanza de la grande a la pequeña es 1/2. ¿Esto qué va a significar? Que ahora cuando calcule la apotema pequeña, la apotema de la base menor, pues me va a dar justamente la mitad de esto, es decir, 4,3301. Y si no, comprobad. A pequeña es la mitad del lado por la tangente de 90 por n menos 2. n menos 2 partido por n. Entonces, esto hace un total de 4,3301, que como podéis comprobar, por la semejanza resulta ser la mitad. Y ahora vamos a calcular la altura de la cara. Para la altura de la cara tenemos que tener en cuenta que la cara lateral es un trapecio isósceles, ahí lo tenéis. Y lo que yo quiero calcular es eso que he marcado en rojo, que es la altura de la cara. Las bases miden 5 y 10 y el lado oblicuo mide 10. Tengo que calcular cuánto mide la altura de la cara. Para ello, fijaos, aquí se forma un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa mide 10, la altura de la cara la quiero calcular, y esto es la mitad de la diferencia entre las dos bases. Es decir, en el triángulo rectángulo tendré 10 al cuadrado, que es la hipotenusa, la altura de la cara al cuadrado, y esto que sería 10 menos 5, la mitad, entre 2 al cuadrado. Esto sería 100 más la altura de la cara al cuadrado, más 6,25, porque esto da 2,5. Restando, pues tengo que el cuadrado de la altura de la cara es 93,75, y finalmente la altura de la cara es la raíz cuadrada de 93,75.
Vamos a empezar a calcular datos. Vamos para la base mayor. Vamos a calcular el perímetro porque lo voy a necesitar para calcular el área lateral. El perímetro de la base es 6 lados por 10 centímetros cada lado, 60 centímetros. Vamos con su área. El área es perímetro por apotema, es decir, 6 lados por 10 centímetros cada lado por la apotema y partido por 2. Esto hace un valor aproximado de 259,81 centímetros cuadrados. Vamos a ver para la otra base, que como sabemos es semejante a esta base mayor, justamente la mitad. Eso quiere decir que el perímetro va a ser la mitad y el área va a ser la cuarta parte. Acordaos que es r cuadrado, multiplicar por r cuadrado. Fijaos que el perímetro será 6 por lo que mide el lado que es 5, 6 por 5, 30. ¿Veis? La mitad. Por tanto, lo podría haber hecho directamente usando la razón de semejanza. Para el área de la base menor será lo que mide el lado, el número de lados, por lo que mide el lado, por su apotema y partido por 2. Eso hace un total de 64,952. Si yo esto lo multiplico por 4, me va a dar este otro valor aproximadamente. Tened por cuenta que estos valores están redondeados. Bien, vamos con la cara lateral. Para el área lateral lo que tenemos es que la lateral será el perímetro de la base mayor, que es 60, más el de la base menor, que es 30, entre 2 y por la altura de la cara, que nos salió 93,75. Esto hace un valor de 435,711 centímetros cuadrados. Y ahora para el área total simplemente es el área total es el área de la base mayor más el área de la base menor más la cara lateral. Es decir, 760 con 470. Aunque este dato esté erróneo, este sí que está bien calculado. Y se puede comprobar haciendo la suma de esto más esto y más este dato, que es el que habría que sumar. Bien, vamos a calcular ahora, para un par de ejemplos más, el área lateral y el área total. Bien, vamos a calcular el área total de este tronco de pirámide. Como veis, es un tronco de pirámide de base cuadrada. Por tanto, calcular la apotema va a ser bastante sencillo y calcular el área de las dos bases va a ser bastante sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que no me voy a preocupar de ver que son semejantes las caras y las bases y todo eso. Bien, área de la base mayor. Área de la base mayor. Bien, pues esto es A sub B mayúscula, que va a ser igual, un momento que reduzca, que se ve demasiado grande. Ahí va a ser pues 8 al cuadrado, que son 64 centímetros cuadrados. El área de la base menor, pues A sub B minúscula es 6 al cuadrado, que son 36 centímetros cuadrados. Como veis, la relación entre las dos bases es 6 octavos. Si yo multiplico esto por 6 octavos al cuadrado, me sale 36. Lo podéis comprobar si queréis. Vamos a ver el área lateral. Y para el área lateral lo que necesito calcular es la altura de la cara. Sabemos que la altura de la cara al cuadrado es la altura al cuadrado más la apotema menos la apotema prima al cuadrado. ¿De aquí qué conozco? Pues conozco lo siguiente. Conozco que la altura de la cara va a ser la h al cuadrado, es decir, 4,8 al cuadrado, más, y ahora las apotemas no las tengo que calcular con la fórmula porque son cuadrados, y las apotemas de un cuadrado es la mitad de su lado, es decir, el de abajo va a ser 8, la mitad 4, y el de arriba, que es 6, la mitad 3. Por tanto, lo que voy a tener es eso. Es decir, tengo que la altura de la cara al cuadrado es 4,8 al cuadrado, que lo vamos a hacer ahora mismo, 4,8 al cuadrado, que da 23,04, más 4 más 3, 1 al cuadrado, que es 1. Es decir, de aquí la altura de la cara va a ser la raíz cuadrada de 24,04, que le vamos a hacer su raíz cuadrada a ver cuánto sale. Es decir, esto sale pues 4,9030. 4,9030 centímetros. Eso es lo que mide la altura de la cara. Bien, pues vamos a calcular el área lateral. Para calcular el área lateral
yo sé que era perímetro de la base mayor más perímetro de la base menor partido por 2 y por lo que mida esto, que es la altura de la cara y la altura del trapecio. Bien, el perímetro de la base mayor, como son 4 por 8, 32. El perímetro de la base mayor, 4 por 6, 24. Y esto, haciendo la operación, pues me sale un total de 137,2856. 137,2856 centímetros cuadrados, porque es un área. Entonces, vamos a recapitular. ¿Tengo el área de la base mayor? Sí. ¿Tengo el área de la base menor? Sí. ¿Tengo el área lateral? También. Pues vamos a calcular el área total. El área total será el área de la base mayor, 64, más de la base menor, 36, más 137,2856, que es el área lateral. Estos, los dos primeros suman 100, pues 237,2856 centímetros cuadrados. Y con esto pues tendríamos hecho este primer ejercicio. Vamos a hacer otro más con una pirámide parecida, que es esta. La ponemos aquí y vamos a hacer este otro ejemplo. En este caso, lo que conozco no es la altura, lo que conozco es este lado, esta arista. Por tanto, es un ejercicio como el que ha salido en la diapositiva. Bien, si quiero hacer las áreas igualmente, como son cuadrados, es sencillo, pero si fuera otro polígono, pues podría hacer la de abajo, multiplicar por 6 novenos elevado al cuadrado, o sea, 6 al cuadrado partido 9 al cuadrado, y me daría el área de la otra, y no tendría por qué calcularla, usando la razón de semejanza. Bien, vamos a ver el área de la base mayor. Bien, pues el área de la base mayor, A sub B, será 6 al cuadrado, que son 36, bueno, me he equivocado, he hecho la de la base menor, me he confundido. Sería, el área de la base mayor es 9 al cuadrado, 9 por 9, 81 centímetros cuadrados. Vamos a ver el área de la base menor. Pues sería A sub B minúscula, esto sería 6 al cuadrado, ahora sí, 36 centímetros cuadrados. Y vamos a ver el área lateral. Área lateral. En este caso, como desconozco cuánto mide la altura, tengo que hacer uso del trapecio. Entonces vamos a dibujar aquí un trapecio, pues más o menos una cosa así, un trapecio isósceles. Bien, y entonces yo lo que sé es que esto mide 9 centímetros, esto mide 8 centímetros y esto mide 6 centímetros. Por tanto, lo que yo quiero calcular es esto, que sería la altura de la cara. Como veis, exactamente igual que en la diapositiva anterior. ¿Cómo lo calculo? Pues fijaos, esto será 1,5, porque si yo resto 9 menos 6 me da 3, entre 2, 1,5 centímetros. Es decir, lo que tengo es que la 8 al cuadrado es la altura de la cara al cuadrado más 1,5 al cuadrado. De aquí 64 es igual a la altura de la cara al cuadrado más 1,5 al cuadrado, que da 2,25. De aquí la altura de la cara al cuadrado pues son 61,75, ¿vale? Y si le hacemos la raíz cuadrada, pues tenemos que la altura de la cara es 7,8581 centímetros. Este dato nos lo guardamos en la calculadora para calcular ahora el área después. Bien, continuamos. Vamos a utilizar la fórmula. El área lateral será el perímetro de la base más el perímetro de la base menor entre 2 y por la altura de la cara. Bien, el perímetro de la base mayor, pues tengo 9 por 4, ¿vale? Más el perímetro de la base menor, 6 por 4, y por la altura de la cara, que es 7,8581. Esto
Si hacemos la operación, pues nos da un total de 235,7435 centímetros cuadrados. Y ahora, para hacer el área total, como ya conozco todo, pues será el área de la base menor 81, más de la base mayor, perdón, más de la base menor 36 y más 235,7435. Como ya tengo un dato en la calculadora, que es este último, pues le sumo el 81 y el 36. Y esto hace un valor exacto total de 352,7435 centímetros cuadrados, ¿vale? Lo aproximamos a 4 cifras decimales y ya tendríamos hecho el área del tronco de pirámide de base cuadrangular.